familiares. A mí yo no sabía qué era, pero es algo muy bonito, ¿verdad? Donde uno conoce familias, se aprende de la palabra de Dios, se aprende de los hermanos, de sus, como quien dice, de las cosas que han pasado y le ayudan a la vida de uno, ¿verdad? Es muy bonito y como que empiezan amistades, ¿verdad? También que necesitamos. Aquí venimos, entramos y a veces nos vamos rápido porque ya es tarde o lo que sea. Y esas células son muy bonitas porque uno se pone a platicar y conoce a los hermanos. Como el otro día también se me dio la oportunidad me invitaron ahí unos hermanos a cenar y me encontré a otro hermano que nunca había hablado aquí, lo miraba y nomás lo saludaba. Y de ahí aprendí de la palabra de Dios, de cosas que él ha pasado por su vida y hasta, como que se dice, ya hasta con esa vez ya nomás hasta lo miro diferente al hermano, ya me saluda y bromea conmigo, lo que sea. Es bonito, hermano, la convivencia en los hermanos, ¿verdad? Aquí nos miramos nomás de miradas. Se mira uno y dice, a veces uno ni los trata y dice, oh, no, ese hermano me cae mal, me cae gordo, se mira medio creidón, ¿verdad? Y no tiene que ser así, hermano. Adoramos, el Señor dice, el Señor nuestro Dios uno es, amén. Yo me imagino que el anhelo de cada uno de nosotros, le servimos al mismo Dios y cada día queremos hacer la voluntad de Él todos juntos, amén. Eso es todo, hermano. Les invito que si hay por ahí, oyen que hay células familiares, yo sé que las damas también tienen, ¿verdad? Yo me imagino que es lo mismo, ¿verdad? Se conocen las hermanas ahí y empiezan amistades y es bonito. Cuando oigan de células, traten de hacerse el tiempo, hermanos, amén. Así le debe también el lugar ya, hermano pastor, que sigue con la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Bueno, los niños que están, los niños vamos a pedirles, vénganse a su clase. Acá está ya su maestra, su directora, ya esperándoles en el nombre del Señor, amén. Así es que gracias le damos a Dios. Vénganse todos los niños, vénganse a su clase en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Vamos a estar orando, ¿verdad? Hay una bendición de una hermana que está malita. Yo creo que se me dio por ahí. Aquí está. Hay una hermana que se llama Rosa Neira. Vamos a orar por ella. Ella pide oración porque este día le dieron la noticia de que el cáncer se le subió al cerebro y le empezó, ¿verdad?, en los pulmones, y el día de hoy pues fue el día triste para ella. Vamos a orar por ella, ¿verdad? No sé si es familiar de alguien de los hermanos de aquí en la iglesia, o entró esta petición allí en Facebook o en YouTube, en el nombre del Señor, y quiere que la iglesia le mantenga en oración. Vamos a orar por Rosa, que Dios la ayude, que Dios meta su mano de poder en su cuerpo, amén. Y la hermana Andelina, pues ella sigue restaurándose de su rodilla, que fue operada también. Sigamos orando por ella para que Dios la siga ayudando. La hermana Martita Vázquez, también ella necesita mucho la oración en el nombre del Señor, y pedimos que oren por ella también en el nombre de Jesús, amén. Así es que póngase de pie. Vamos a hacer una oración esta noche en el nombre del Señor por nuestra hermana Rosa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos pedirte en esta noche por Rosa Neira, Señor. Mira a tu hija que el Señor, el cáncer se le ha subido al cerebro, Padre.
Padre, conocemos tu poder, conocemos tu gracia, conocemos tu poder divino, sanador, cómo tú puedes cambiar y transformar las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que obres, Padre Santo. Tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Dios mío. Tú puedes glorificarte, tú puedes obrar un milagro, Señor, en esta cabeza, en este cerebro, y eliminar, Señor, ese cáncer, toda célula cancerosa, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios, declaramos sanidad en ese cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Hermana Martita Vázquez está en tus manos, David su hijo, Padre, te pedimos que los fortalezcas, les ayudes. La hermana Andelina, Señor García, también te pedimos, Padre, por ella, que la sigas fortaleciendo, su rodilla, su pierna, Señor, esa operación, esa inflamación de su rodilla, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en tu hija, hermano Fernando. Gracias, Dios, por lo que hiciste en su cuerpo, Dios mío, en el nombre de Cristo. Gracias por cada uno de tus hijos, que esta noche, Señor, estamos aquí dándote la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Tome asiento. Gracias a Dios por su misericordia, su gracia, en el nombre del Señor. Y vamos a mirar, con la ayuda del Señor, quiero dejar una pequeña reflexión, un estudio, ¿verdad? Con este tema que vamos a poner ahí, en el nombre del Señor, en la pantalla. ¿Por qué Dios se reveló a través de las Escrituras? ¿Por qué el Señor se reveló a través de las Escrituras? Y vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a leerlo para darnos cuenta por qué Dios usó este libro, estas páginas que tenemos aquí, gracias a Dios por la bendición de tener una Biblia. Vea lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Vamos a poner ahí en el tema. Dios es espíritu, y los espíritus no se ven. Los espíritus no se ven, y como Dios es espíritu, como creador del universo, como el Señor de la gloria, el creador de todas las cosas, Él quería revelarse a su pueblo para que su pueblo lo conociera, para darnos cuenta cómo es Él. Si yo le pregunto a usted, si yo le digo, hermano, ¿cómo descifra usted a Dios? ¿Cómo lo puede descifrar a Dios, hermana Natalia? ¿Cómo descifra usted al Señor? La Biblia dice que Dios es espíritu, pero ¿cómo descifra usted a Dios? Es un Dios omnipotente, omnisciente, que está en todo lugar, que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Okay. Y los verdaderos adoradores sentimos la presencia de Dios, y eso se manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Dónde usted aprendió eso? En la palabra. Dios es espíritu, pero a través de la palabra Él se nos revela, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros sabemos quién es Dios. Freddy, ¿qué puedes tú hablarme acerca de Dios? De lo que tú conoces de Dios, Freddy. Que se reveló de diferentes maneras de acuerdo a la Biblia, como un viento, milagros, abriendo mar. ¿Ok? Amén. Hermano Roy, ¿cómo
descifras a Dios? Es un Dios grande, poderoso. Ok. Y a través de la escritura, mientras estábamos leyendo la palabra, uno se lo imagina cómo es Él. Que Él es omnipotente. Ok. Entonces, como Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto, porque hasta ahorita nadie le ha visto, dice la Biblia, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, en su poder que Dios tiene, Dios decide revelarse a través de un libro, a través de las escrituras, a través de la palabra. La hermana Natalia sabe que Dios es un Dios omnipotente, porque aquí la Biblia dice que es un Dios omnipotente. Freddy sabe que este Dios hace milagros, porque en la Biblia encontramos, no en un libro de historia, no en una novela, en una fábula, no, en la Biblia, porque Dios nos da la revelación, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios. Allí Dios, dice la Biblia, que allí Dios puso todo lo que Él quería que conociéramos acerca de Él. Hay gente que habla otras cosas, pero en estos 66 libros está todo lo que Dios quería que usted conociera de Él. Lo demás, lo que no sabemos de Él, pues después lo vamos a ver cuando estemos allá. Por eso dice Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Entonces, hermano, lo relacionado a Dios, va a llegar el momento que lo que está aquí, esto solamente es una idea de lo que Dios es. Pero cuando lleguemos allá, ¿se ha puesto a pensar en eso? Cuando allá, ahora sí, como usted va a ser espíritu, usted ya no va a tener carne. Su esposa no va a estar con usted tampoco, así es que dígale, ni te hagas el ánimo, porque allá ni se casan, ni se dan en casamiento. Allá todos vamos a ser espíritu. Y ahora sí vamos a tener la bendición de poder mirar a Dios. El apóstol Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero llegará el día que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Entonces vamos a llegar delante de Dios como espíritu. El cuerpo aquí se va a quedar, el cuerpo tiene que regresar donde fue tomado, pero vamos a regresar como espíritu. Entonces, como espíritu, cuando llegue a tu espíritu allá y lo veas a Dios, vas a decir lo mismo que dijo Job: no me contaron ni la mitad de lo que tú eras. ¿Puede pensar eso, hermano? Entonces, vea cómo Dios, dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No quiere que nadie se vaya a la condenación. Por eso es que Dios nos dejó este libro, la revelación de Dios en una palabra, en un libro, para poder conocerlo como es Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, los atributos del Señor. Eso es lo más importante. Entonces Dios nos invita a que nosotros, hay un pasaje, vamos adelante, Johnny. Hay un pasaje que la única forma, dice aquí, de conocer a Dios es a través de las escrituras. ¿Qué dice San Juan 5:39? Dice la palabra escudriñar las escrituras. ¿Y qué es las escrituras? La palabra de Dios. Porque a vosotros, a ustedes, dice Dios, a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna,
y son ellas las que dan testimonio de mí. Vean cómo dice el pasaje: a vosotros os parece. O sea, porque hay mucho pueblo que no tiene la seguridad de que en Cristo hay vida eterna. A vosotros os parece que en ellas, o sea, no estás bien seguro, pero yo te invito, dice Dios, que las escudriñes, que las leas, que busques, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Vean lo interesante esto. Dios quiere que lo conozcas. Por eso, ve, hermano, la gente que lee la Biblia conoce más a Dios que los que no leen la Biblia. La gente que lee la palabra, constantemente que lee la palabra, cuando vienen las pruebas, se acuerdan de lo que dice Dios y saben cómo pelear esas batallas. Pero el que no conoce la palabra de Dios, vienen las pruebas y lo turban. Vienen las pruebas y se aflige. Vienen las pruebas y lo tumban. Pero aquel que conoce la palabra sabe que Dios peleará por él. ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios. Por eso es interesante que cada uno de nosotros conozcamos más la palabra. ¿Sabe por qué los abogados, hay abogados buenos y abogados malos? Hay abogados que le dicen, le cuenta a usted su caso y dice: mire, este es el problema que tengo, y él dice, no puedo. Pero hay otros, usted va con otro abogado y el otro abogado le dice, ¿sabes? Dámelo, yo te voy a ayudar. ¿A qué cree que se debe eso? Porque conocen la ley. Y el otro quizás no tiene el conocimiento tanto acerca de esas cosas. Entonces, el conocer a Dios, Dios es espíritu, pero Dios nos dio esta palabra para revelarse a nosotros. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted dice: wow, este es Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura. ¿Cuánto? ¿10 libros, 20 libros, 30 o cuántos? ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra, ¿verdad? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. ¿A cuánto los ha corregido la palabra? Es más, algunos ya comenzó a corregirnos esta noche porque no leían la Biblia y ahorita están dando cuenta que tienen que leer la Biblia. Es útil para corregir. Número 2, para instruir, y es útil para instituir en justicia. La palabra de Dios. Pero vea lo que dice el pasaje. Dice: toda la escritura es inspirada, no por un hombre, por Dios. Y la palabra inspirar significa que fue soplada por Dios a los hombres. O sea, Dios le sopló en el oído a las personas, a los profetas, a los reyes, a los discípulos, a los escritores de la Biblia. Les habló en el oído y les dijo lo que tenían que escribir. Vean lo interesante de esto. Por ejemplo, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? De Génesis hasta Deuteronomio. ¿Quién fue el que los escribió? Moisés. ¿Cuántos años pasaron desde el principio de Génesis 1:1 hasta el tiempo de Moisés? Muchos años.
Entonces pensemos esto, hermana Emma, ¿cómo Moisés supo los orígenes de la creación? Si Moisés fue algunos miles de años después, ¿cómo Moisés pudo descifrar, decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y comienza a descifrar, y en el día 1 hizo esto. ¿Cómo supo Moisés, hermana Emma? Porque el Espíritu le sopló. Cuando usted le quiere decir un secreto a alguien, ¿qué le dice? A ver, dele un secreto a la hermana Lucita, hermano Jesús. Mire, le gustó. El hermano Fernando escuchó. Los secretos se dan ¿dónde? Entonces Dios, ve hermano, Dios le reveló, le habló a Moisés y le dijo todo lo que había pasado en el principio. Y Moisés lo que hizo fue escribir. La epístola de Pedro dice que Dios se lo reveló, inspiró a hombres santos. No fue cualquier persona a las que Dios usó para escribir los libros, hermano. Entonces Moisés, usted ve en el capítulo 2, usted ahí ve de Génesis, dice, y estos son los orígenes. Vea, vamos ahí al capítulo 2 del libro de Génesis. O sea, lo que está en la Biblia, lo que escribieron en la Biblia, son cosas que ya pasaron, hermano. No es de que Moisés estaba ahí presente y se estaba dictando y le estaba escribiendo y Moisés estaba mirando, siendo testigo de los acontecimientos. No, aquí habían pasado muchísimos años. Dice la palabra, estos son, capítulo 2, verso 4, ¿lo tiene? Los orígenes de los cielos y de la tierra. Y ahí viene la palabra que sigue, es la que hace la división. Dice cuando fueron, no cuando están siendo, cuando fueron, ¿cuándo? Cuando fueron creados. ¿En qué tiempo? En el principio. Pero Moisés no estaba en el principio. Entonces, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo los cielos, la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Y usted puede mirar allí cómo Dios inspiró a los hombres. Ahora, esa inspiración, ese soplo, ¿verdad?, que Dios le dio al hombre, Dios dijo, sí, porque anteriormente venían los profetas y ¿cómo se presentaban los profetas? Así dice el Señor, y daban la palabra. Venía el profeta y daba la palabra. ¿Y qué hacía el profeta después? Se iba, y se iba al otro pueblo, y se iba a la otra ciudad, y así, y a la gente se le olvidaba lo que el profeta había dicho. Entonces aún Dios en su amor y en su misericordia dice, como el pueblo es olvidadizo, pues ahora les voy a dar un libro. El problema, ¿sabe cuál es? Que ahora hasta a los cristianos se les olvida, vienen a la iglesia y no traen Biblia. Digan amén los que no trajeron. Amén. Amén. Se nos olvida. Y Dios lo que quiere es que este libro, ¿qué dice Josué 1:8, hermano? Hermana Flor, desde de atrás, léame Josué 1:8 para que los hermanos de aquí en adelante. Mire, hermano, hay muchas iglesias que sí lo hacen, pero a mí no me gusta que pase con el teléfono aquí a leer la Biblia en el teléfono. Porque a veces pasan aquí en ese teléfono hay muchas cosas que si yo le chequeo textos, hay
Hay textos bien feos ahí. O hay cosas muy feas. Y sin embargo este libro es un libro santo, un libro limpio, que hay que usar. Para eso Dios, hoy la gente ya no quiere cargar Biblia. Hoy en los años pasados, hermano, las Biblias que vuestros antepasados usaban estaban así de grandes, mire. Y ahí andaban los viejitos con sus Biblias grandes y así, y hasta hernias le salían a ellos de... Oye, está viendo en el teléfono, úsalo cuando estés en el trabajo y en tu break. Pero vean lo que dice en Josué 1:8, hermana Flor. Nunca se apartará apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardéis y hagáis conforme a todo lo que está en él Escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchó? Nunca se apartará de tu boca este libro. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vea, Dios es espíritu, hermano, y tú no vas a conocer a Dios solamente viniendo a la iglesia. Aquí se te da poquito. Venimos el miércoles y venimos el domingo, el viernes y el domingo, y son 3 horas que se predican en esos 3 días, ¿no es cierto? ¿Y cuántas horas tienes en tu casa libres? Y acá ves, el pastor está hablando, o el bebito está hablando y está gritando y eso y lo otro, y de repente dice, ay, no alcancé a escuchar lo que dijo. Pero cuando usted está en su casa, se mete a su cuarto, dice la Biblia, métete en tu recámara, cierra tu puerta y allí escudriña la palabra. Cuando tú salgas de ese cuarto con esta palabra en tu mente y en tu corazón, tú vas a decir, wow, de veras que Dios es grande. Entonces por eso dice Dios, nunca se aparte. La Biblia siempre, por eso es muy importante aprenderse los textos de memoria. Porque a veces pasamos aquí enfrente, siempre hemos dicho, para todo decimos, Jehová es mi pastor. Y ese no se lo aprendió porque usted lo leyera, sino se lo aprendió por tantas veces que lo ha escuchado. Jesús lloró, no matarás, en el principio. Entonces, por eso Dios nos deja este libro para conocerlo a Él. Y por eso Jesús dice, escudriñad las escrituras, lean la palabra, métanse a la palabra. Porque sabe, hermano, que entre la carne y el espíritu hay una batalla fuerte. Hay pensamientos que están metidos en tu mente que no los has podido sacar. Y ahí están y te están estorbando. Y cada vez que quieres conexión con Dios, te estorban. Pero si tú vas a la palabra, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Dónde está el alma? Hasta adentro se mete la palabra, pues se va por las coyunturas y por el medio de los huesos, por los tuétanos, y discierne los pensamientos. Cuando usted lee la palabra te limpia la mente. Y usted dice, ay, ya ni me acuerdo de aquello, porque está leyendo. Pero si no lees la palabra y te la pasas mirando YouTube o Facebook, le vas a seguir metiendo más basura a tu cabeza y no vas a tener una relación con Dios. Entonces la palabra te saca los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón.
Usted quizás llegó aquí a la iglesia, llegó por algún coraje que hizo por allí. Usted dijo, saliendo de la iglesia, tengo que arreglar este problema. Pero la palabra te está hablando. Y cuando llegues a arreglar ese problema, solamente vas a ir a decir, I'm sorry, la regué. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces Dios, hermano, esta palabra es inspirada, es soplada por Dios. Hermano, usted y yo tenemos que saber que este es el mismo Dios. La mente de Dios está en este libro. El diablo ha cegado el entendimiento, 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Al diablo no le gusta que la leamos, hermano, porque el diablo sabe que esta palabra transforma los corazones y las vidas, y a una persona más tremenda la cambia. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces la única forma de conocer a Dios es a través de este libro. Vamos adelante ahí, Johnny. Ahí ya les dije eso, la palabra significa soplada por Dios. La Biblia es el libro revelado de Dios. ¿Para quién? Para el hombre. Yo he conocido a Dios porque leo la palabra. A veces la gente dice, ay, el hermano conoce mucho. Tú también puedes conocerlo. Si ve que dentro de las iglesias hay niveles de gente que conocen más, otros conocen menos. ¿A qué cree que se debe? A la lectura de la palabra. Porque hay hermanos que sí pagan el precio, hay otros que esperan que les sigan dando su pacha. Y Pablo dijo, para el tiempo ya deberían ser maestros. Pero hay hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años y todavía no conocen la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, la Biblia es el Dios revelado, hermano, para el hombre. Dice la Biblia, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué significa el verbo? La palabra. En el principio era la palabra. Hay unas versiones y así lo dice. Y la palabra era Dios. Entonces es Dios en este libro. Dios, cada vez que usted abre la Biblia, le está diciendo a Dios, háblame. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted abre la Biblia, Dios te habla a ti. Entonces, cuando usted escudriña, usted se va a dar cuenta de la importancia que es. Entonces dice ahí, ¿verdad? Dios a través se revela al hombre. En esta revelación de este libro, Dios demanda, escuche bien, para que usted se pueda después acercar a Él, absoluta santidad. Desde Adán hasta la última persona o ser humano que conozca a Dios, Dios demanda santidad. ¿De quién? De su pueblo. ¿Qué dice? Vamos a leer Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. Entonces, en esta palabra inspirada por Dios encontramos el amor de Dios, ¿no es cierto? Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y encontramos pasajes como: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Encontramos pasajes: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos pasajes: ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó, entregándose a sí mismo en una ofrenda y sacrificio a Dios.
ofrenda agradable al Señor. Encontramos tantos pasajes donde viene Dios y nos dice: con amor eterno te he amado. Y ahí está todo en este libro. Entonces, una vez que usted ya conoce a Dios, que usted ya es un hijo de Dios, ahora Dios te demanda algo. 12:14 de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Ahora que ya conocemos a Dios, Dios nos invita a perdonarnos los unos a los otros y seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué es santidad? Purificarse, limpiarse, consagrarse, porque Dios viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin contaminación. El vestido de la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Blanco, puro, hermano. Entonces Dios demanda ahora de ustedes y de mí, Dios demanda santidad. Porque la única forma de que usted pueda llegar al cielo y encontrarse con Dios, usted debe ser santo, porque Dios es. Y al cielo no entran ni ladrones, ni chismosos, ni borrachos, ni adúlteros. No, al cielo no entran. Al cielo entran ¿quiénes? Los santos. Y yo pregunto, ¿dónde están esos santos? Como 10. ¿Dónde están esos santos? Los mismos 10 le paramos ahí. La Biblia, entonces Dios nos deja esta palabra para revelarse. Vamos adelante, Johnny. En las Escrituras encontramos la salvación o la salvación, y nos lleva a una mente redimida. Redimida quiere decir comprada. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, por medio de las Escrituras encontramos la salvación, porque aquí es donde se nos ha hablado para ser salvos, ¿no es cierto? Somos salvos por medio de la fe en esta palabra y en Cristo Jesús. Entonces nuestra mente viene a ser redimida. Ahora comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando entras en una relación con Dios, comienzas a entender la voluntad de Dios. Ya Dios te redimió, te limpió la mente. Ahora tú entras a una renovación total con el Señor. Romanos 12:2. Vamos a leerlo, por favor. Romanos 12:2. Entonces, cuando aceptas a Cristo, inmediatamente tu mente está comprada. Ahora la mente, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y vamos a mirar más adelante. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces la mente ya está renovada. Éramos pecadores, pero ahora Él nos redimió del pecado. Y dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Por medio de qué? Cuando hay una casa bien viejita, bien así, casi caída, y cuando llega una persona a hacer una reconstrucción, remodelación, ¿cómo las dejan, hermano? Como nuevas, ¿verdad? Cuando usted va y se hace sus botox aquí y se quita las arrugas, se queda como nueva, que aunque no está nueva. Las casas no están nuevas,
pero quedan como si fueran nuevecitas. Entonces, cuando venimos a Cristo, hermano, nosotros, viene Dios y nos redime la mente. Y dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Mire, en el mundo no nos importa la voluntad de Dios, porque nuestra mente todavía está cautiva. Nuestra mente todavía tiene dominio el diablo de nosotros. Pero cuando Dios nos redime, cuando Dios viene y nos ilumina la mente, entonces de ahí en adelante, por eso decía hace rato Corintios 4:4, estábamos cegados. Pero ahora que Cristo viene, ahora tenemos nosotros, dice la palabra en Efesios 6:17, el yelmo de la salvación. Por eso el apóstol Pablo pone todo lo que es la estructura, el armamento del soldado, y uno de ellos es lo que se ponen. ¿Para qué se ponen esa cosa, ese casco? Para protegerse. Hay compañías de construcción que usted no puede poner un paso en la construcción si no usa su casco. Aún los ingenieros, los que van a inspeccionar, ¿verdad?, tienen que entrar, porque la póliza no le va a cubrir un golpe si usted no se pone el casco de Dios. Oiga, los dardos del diablo van a entrar directos. Y al rato usted va a andar pensando tantas barbaridades, hermano. Pero cuando usted se viste con esta armadura del Señor, entonces ahora tenemos conocimiento de Dios. Antes no teníamos ese conocimiento, porque nuestra mente, vuelvo y repito, estaba cautiva. Vamos a Juan capítulo primera de Juan 5:18 al 20. Por eso cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, usted se convierte en una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tu forma de pensar vieja, tienes que echarla fuera. Tu mentalidad vieja, tienes que echarla fuera. Tu mentalidad, no la... No la vieja. Tu mentalidad vieja. Las cosas viejas, he aquí todas. Entonces viene el Espíritu Santo, porque ahora esa es la función del Espíritu Santo, hermano, y te renueva tu mente. Entonces nosotros, Dios viene a nosotros, y nosotros ahora sí tenemos un conocimiento de Dios. Antes no lo conocíamos. Pero vean lo que dice el pasaje que les dije. Puede leerlo. Primera de Juan 5:18 al 20. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahora estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero vea el pasaje. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, por eso somos nuevas criaturas. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Hay pecados que usted los hace inconscientemente, pero hay pecados que usted los hace premeditados. Usted sabe que es pecado y lo está haciendo, y eso trae más condenación, hermano. Pero hay pecados que cometemos que no nos damos cuenta.
¿verdad? Entonces dice, no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Entonces sabemos que somos de Dios, porque los que no pecan, los que no andan en las lascivias, en estas cosas, sabemos que somos de Dios. Usted no puede decir soy de Dios o la gente no puede decir soy de Dios cuando la gente está practicando el pecado. ¿Cuál Dios? Jonás dijo cuando estaba en el barco, ¿se acuerda? Que lo encontraron allá durmiendo abajo y él le dijeron, ¿y tú de dónde eres? Dijo, soy hebreo y temo a Dios, y andaba huyendo de Dios. Y hay muchos cristianos que dicen, yo soy de Dios, y andan por la calle de la amargura. Y andan haciendo barbaridades que la gente del mundo a veces da mejor testimonio que ellos. Entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Cristo y el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando tú ya vienes a Dios, cuando usted tiene esta parte de aquí, cuando usted tiene un encuentro personal, ¿cuánto ya tuve un encuentro personal con Cristo? Amén. Personal con Cristo, se convierte en una nueva creación. Vuelvo y repito, ahí Corintios dice las cosas viejas, usted ya no puede seguir en lo mismo. Entonces ahora usted deja las prácticas pecaminosas. Usted ya no tiene que andar allá donde hay cosas que no le agradan. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay lugares donde usted ya no tiene que andar metiéndose, hermano, porque si no, hasta un botellazo va a andar sacando ahí. Hay lugares donde ya no nos conviene. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Entonces dejamos las prácticas. Y cuando somos nueva creación, Salmo 98:1, Dios pone un cántico nuevo. Usted ya no anda allá diciendo, y la chona, quién sabe qué, usted la conoce. Usted la conoce. Y que aquella, y que el huitlacoche, pastor, ¿y dónde usted escucha eso? En sus carros de ustedes. Nosotros ya no escuchamos estas cosas. Es triste, escucha bien, y para los que nos están mirando aquí, es triste encontrar cristianos que todavía anden trabajando y pongan música del mundo. Eso es triste, hermano. Quiere decir que todavía no son nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego la Biblia dice en Santiago, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo ya nada tiene que ver con nosotros. Dios nos sacó de allá, pero somos como el pueblo de Israel cuando venían del desierto. Queremos regresarnos a Egipto. Y de repente todavía agarramos y le damos o cantamos todavía las canciones de allá. Y no las cantamos, ponemos el radio, hermano. Y ahí sale, hay cristianos que conocen más de la música del mundo que la música de Cristo. Conocen más de allá, estando acá. Aquí la música de los hermanos, de los jóvenes, les aburre. Pero si les trae un acordeón de Ramón Ayala y con sus bravos de ¿qué? Ay, no saben. ¡Qué santos! Los bravos del norte, hermanos. Entonces nosotros comenzamos a alejarnos de estas prácticas. Usted tiene que echar a la basura todo eso. Dice Romanos 6, ¿qué fruto pues tienes de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? El fin de ellas será muerte. Mas ahora habéis sido santificado, tenéis por vuestro fruto la salvación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 21 en adelante. Porque nuestra meta es
El cielo, hermano. Y la Biblia dice en Corintios, después usted lo busca, que al cielo no van a entrar ni los borrachos. Pastor, pero dice borrachos. Yo no me emborracho con una. Y ahí dice los borrachos. Pero hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice un poquito de levadura. Entonces no necesita. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero yo cuando en aquel tiempo, por eso dije, Señor reprenda al diablo por lo que voy a decir. Nunca fui un tomador. Yo me tomaba 2, 3 y la lengua se me hinchaba y hablaba con tiple. ¿Qué pasó? Y yo decía, ¿por qué? Porque la cerveza y el vino entorpece. Pero hay muchos cristianos que todavía todavía van y se avientan, porque dice la Biblia que una no es ninguna, 2 es la mitad de una. Entonces nosotros, hermano, las cosas viejas, ya Dios nos sacó de allá. Hermana Ceci, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos? Hermana Griselda, ¿qué tenemos que andar allá nosotros? Que te invito a una fiesta, que va a haber esto, va a haber lo otro. No, yo ya. Te van a decir, usted sabe, y tus amigos te van a rechazar. Pero acuérdate que tú tienes una relación con Dios, porque Dios te está poniendo un cántico nuevo en tu boca. Entonces, para concluir, ya el tiempo se nos fue, hay que dejar esas prácticas. Dios va a transformar nuestra mente y vamos, hermano, ¿qué dice ahí que no alcanzo a mirar? Vamos a ser como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? Cada día usted va a ir creciendo. Entonces Dios nos dio esta palabra para conocerlo. ¿Quieres conocer más a Dios? Yo no te voy a decir, ven todos los cultos a la iglesia. No, métete a la palabra. Entre más, por eso el pasaje que leía la hermana Flor, el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche, cuando tengas chance, medita en él. Pastor, es aburrido. El diablo así lo hace porque la carne y el espíritu están peleando. Pero a la carne ponle una del tucanazo. Y entonces ahí sí, hay hermanos que en las iglesias se duermen, se están durmiendo en las iglesias, ¿verdad? Pero oiga, llévelos allá al buffet. Entonces nosotros como cristianos vamos a ir no para atrás, hermano. Mire, el sol va saliendo y no se regresa. El sol tiene que cumplir su función. Y la luz de la aurora es el sol que va saliendo cada día hasta que el día es. Entonces cuando usted ya conoce a Dios y usted se fortalece en el Señor, cuando vengan las pruebas se diga, yo conozco la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. A mí ha habido personas, póngase de pie, ya terminamos. Yo ya terminé desde hace 10 minutos, pero póngase de pie, ya no vamos. Pues yo le dije, ya terminé, y usted todavía sigue sentado como que le está gustando. Ya hasta se me olvidó lo que le iba a decir. Vamos a orar para hacer despedir. Pero no hay cosa más grande que conocer la palabra del Señor, hermano. Ha habido personas, inclusive familiares míos. Un día andábamos en México y me dice mi hermano, cómprame unos cigarros. Los cigarros no son caros. Le dije, no, yo no compro cigarros, ni compro vino, ni compro nada. Yo te doy para comer, pero para tomar, para fumar y para eso. Entonces, si alguien por ahí le dice, cómprame esto, dígale, no, hermano. O a su amigo allá, dígale, no. Usted tiene que formar su carácter, hermano. ¿Sabes que yo soy un hijo de Dios?
A veces hay gente allá afuera que le dice, dame para comprar una cerveza, mira que me ando muriendo. Te doy para comer, es más, vente, vamos a comer. Y cómprala, aunque salga más cara la comida que lo que le está dando acá. Porque ves, ay, pobrecito, no, lo vas a hundir más, hermano. Entonces siempre usted tiene que formar su carácter. No haga esas cosas, porque por esas cosas, dice Romanos, viene la ira de Dios. ¿Entendimos? ¿Está de acuerdo? Y aunque no esté, eso es la palabra, hermanos. Aunque no esté de acuerdo, pues, Señor, gracias te damos, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia y tu gracia, tu palabra, gracias por este libro, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, que gracias por el amor y que te revelaste a través de ella, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Espíritu Santo, por esta bendición que nos das de poder conocerte cada día nos acercamos a ti confiadamente para conocerte. Por eso el salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para aprender en su santo templo acerca de él, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, ayúdanos a tomar tiempo con la palabra, Señor. Tu palabra dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, motívanos,ínstanos, Señor, a escudriñar tu palabra, porque a vosotros os parece que en ella se encontrará la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de ti, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. La hermanita, Señor, que oramos esta tarde, hace un momento te pedimos que sigas obrando en el nombre de Jesús. Y todos los hermanos que están enfermos, glorifícate en sus vidas en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a casa, sé con nosotros, que tu ángel acampe alrededor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y el viernes a las 7:30 hay célula de jóvenes. Mañana empieza a las 7, va a ser en la casa del hermano Julio, allá en Pandel, 1847 Sweetbriar, así se dice, en Pandel. Así es que más información, llámenle a la directiva para que vayan los jóvenes allá a esta célula en el nombre del Señor. Bendiciones, que pasen una feliz noche, hermanos.